Buenos días, tardes, noches. Esto es radionuevaera.es, emitiendo desde internet, en el horario que quiera oírnos, en esta radio que pretende ser un puente, un vínculo, un lugar de encuentro de personas que les interesa compartir sus conocimientos o adquirir otros nuevos. Existen distintos espacios en esta web, en Radio Nueva Era, para que las personas puedan escribir los textos que quieran aportar, solicitarnos y hacernos sugerencias sobre contenidos de los que quieren que hablemos, buscando a personas a las que podamos entrevistar. Soy Antonio Fernández Fígares y le doy la bienvenida a esta emisora, a este programa, Evolucionando en Conexión, que pretende darles unos contenidos que les puedan ser útiles. Hoy contamos con la presencia de Narayani Chaitanya, perteneciente a la escuela védica, discípula del Swami Shankara Tirakananda. Buenas tardes, hoy ya a las 5 menos 10 de la tarde del martes 14 de febrero. Namaste, Narayani. Namaste, Antonio. Muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy vamos a hablar como ya hemos hablado de uno de los aspectos del yoga, del Raya Yoga, que hablamos en el programa anterior, y hoy vamos a hablar de Karma Yoga. ¿Qué es el Karma Yoga, Narayani? El Karma Yoga es uno de los 4 en este aspecto de la definición de yoga, es uno de los 4 junto con el Raya, el Bhakti y el Jnana Yoga. El Raya Yoga se identifica como el control de las emociones, el Karma Yoga es el yoga de la acción, o también se puede definir como acción generosa, acción desinteresada. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción y el Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Ajá. ¿Y qué aplicación tiene? O si existe un cuerpo teórico. ¿Hay un cuerpo teórico de este Karma Yoga? Sí. Hay una serie de doctrinas, de directrices, de elementos teóricos que constituyen este Karma Yoga. Sí, entramos si queremos también en la definición de karma, la palabra karma, que significa acción, o también el resultado de lo actuado, es decir, una acción que tiene como consecuencia una causa. Todo acto tiene un efecto y el efecto proviene de unas acciones realizadas. No estamos hablando únicamente en el campo de lo físico, de lo que se realiza materialmente, sino que podemos incluso hablar como también sobre lo que mentalmente, en el pensamiento, también un pensamiento tiene un efecto. No solamente son las acciones lo que hacemos, sino las acciones son también lo que decimos, y acciones también son lo que pensamos. En un aspecto más teórico, podemos decir, pero todas ellas tienen un efecto. Si le añadimos el yoga a la acción, al karma, el Karma Yoga en conjunto constituye un tipo de yoga dedicado a los demás. Es decir, dedicado a realizar acciones de modo totalmente desinteresado. Es decir, que lo que quiere decir es que el ego no busca tener ningún tipo de remuneración, ni siquiera emocional, o que justifique la acción realizada. Este concepto del Karma Yoga es especialmente difícil de aplicar en Occidente, o al menos de entender en Occidente. Podemos aplicarlo, pero no es fácil. En Occidente vivimos en una cultura en que toda acción más o menos se ve compensada de alguna manera, o se desea tener compensación de alguna manera. Y cuando esto no ocurre,
pues nos sentimos frustrados o descontentos o en desacuerdo con el entorno que no llega a valorar nuestra acción. Pero en el plano, en el punto de vista védico, en este aspecto espiritual del karma yoga, cuando la persona realiza acciones para los demás y no tiene ninguna compensación especialmente por ello, es realmente cuando está trabajando su inegoísmo o está trabajando su darse a los demás de una forma generosa. En realidad está trabajando el hecho de ir eliminando ego, ir consiguiendo metas espirituales solo por el hecho de hacer algo que no es para uno mismo. Ajá. El otro día traía a colación una frase de Einstein, voy a sacar otra, muy curiosa por parte de él, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando la leí, ¿no? Que decía solo tengo en consideración a la hora de juzgar a un hombre hasta qué punto y con qué sentido ha eliminado su ego, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, parece como si esta acción del karma yoga, de la acción generosa, fuera al punto de apoyo nuclear del ego, ¿no? Porque el ego es sobre todo algo para mí, ¿no? O sea, está todo el enfoque del ego, sea a través de la vanidad, sea a través de la codicia, sea a través de la pereza, sea a través de cualquiera de sus formas, todo el enfoque es particularizado a algo de uno, ¿no? Sí, efectivamente, porque el ego es esa parte de nosotros con la cual nos identificamos y con la cual nos vinculamos personalmente, tanto hacia nosotros de nosotros mismos hacia nosotros mismos, como desde nosotros mismos hacia el exterior y hacia los demás. Entonces, esta identificación tan fuerte que tenemos con nuestra propia persona y con nuestro propio ser, todos nuestros roles, todo lo que pensamos sobre nosotros, está enfocado siempre como una ruleta que gira siempre sobre el mismo eje. Y el eje fuerte es el propio ego, y cuando a veces sentimos una molestia en nuestro ego o un ataque en nuestro ego, entonces saltamos o reaccionamos inmediatamente, mucho más que si tuviéramos que defender una causa más justa pero relativa a otros, probablemente más justa que la nuestra. Entonces esa identificación, ese, vamos a llamarlo egoísmo, no lo digo desde el punto de vista negativo, sino el egoísmo quiere decir esta intensa unión que sentimos hacia lo que es nuestro, desde el cuerpo hasta nuestras posesiones, pues nos tiene prácticamente una buena parte, si no la totalidad de nuestra vida, dedicados solamente a trabajar para nosotros. Aun cuando muchas veces también renunciamos, pero solamente ocasionalmente. Es muy difícil renunciar al ego por completo. Y este camino del karma yoga nos está indicando esto. Los maestros, cuando nos han enseñado sobre el karma yoga, nos han dicho siempre que es la única manera de ayudar a tener un ego silencioso, un ego espiritualizado, y también porque esto es una necesidad del ser humano absolutamente imprescindible. Si el ser humano se dedica su vida a potenciar el ego, va a sufrir mucho más que si elimina
en buena parte su ego y trabaja para otros de una forma desinteresada. Es curiosa esta perspectiva, ¿no? Porque parece que, como bien decía antes, en Occidente, pues se han desarrollado mucho la teoría egoica, ¿no? Incluso en principios de economía, ¿no? En principios de economía se dice, preocúpate de ti mismo, lucha por ti y para ti, que ya la sociedad en su conjunto se beneficiará de lo que hagas, ¿no? O sea, si yo voy a un bar y consumo, pues se está beneficiando el de la electricidad, el que vende electricidad, el que vende una Coca-Cola si me tomo una Coca-Cola, la mujer que va a limpiar, en fin. Pero parece que existe algo en nuestro interior que es necesario dejar de lado, o más bien desarrollar mediante esta acción desinteresada, ¿no? Sí, en las escuelas de yoga, sobre todo, más bien en las antiguas, desde la escuela tradicional de yoga, siempre dentro de un programa de yoga en el que se han enseñado filosofía, se ha enseñado hatha yoga, es decir, unas gimnasias especiales, un tipo de ejercicio físico y todo lo demás, siempre dentro del programa había un espacio de tiempo dedicado a karma yoga. Y cuando los occidentales hemos llegado a estas escuelas de yoga en el que nos han dicho, bueno, y ahora en tal horario hay que hacer karma yoga. Ay, vale, y entonces qué bien, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la clase de karma yoga? ¿Hay que traer un cuaderno y un papel? Pues no hay que traer un cuaderno y un papel para apuntar nada. Y un bolígrafo, por ejemplo. Hay que coger una escoba y hoy te toca a ti barrer el patio. O bien, hoy te toca a ti podar los árboles, el jardín. Hoy te toca a ti pintar la verja o la puerta o esta otra cosa, o te toca hacer jardinería. Es decir, que cuando las personas se han encontrado con que tenían que realizar un trabajo allí, sea cual fuere, o fregar los cacharros y los platos en la cocina, por ejemplo, pues nada, se despertaba como algo que, uy, ¿y eso? Pero si yo he venido a dar un curso y he pagado mi curso, ¿cómo es que ahora tengo que barrer el patio o fregar los platos? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, este espacio de karma yoga, llamado así, entrecomillado karma yoga, también es para enseñar que el ego tiene que fundirse y tiene que liberarse de esa identificación que tenemos siempre con que solamente hacemos aquello que nos gusta. Porque a veces tenemos que hacer aquello que no es precisamente lo que más nos agrada. Podría ser, a lo mejor, pues también limpiar los baños, limpiar los retretes. Y pues todo lo que tiene que hacer cualquier tipo de persona que no es nada deshonorable ni deshonesto, ni muchísimo menos, sin embargo es algo que no gusta. Intentar llegar a las personas para hacer comprender esto nos ha resultado muy difícil a las escuelas de yoga, sobre todo para el personal, para las personas occidentales. Nosotros desde el mismo Occidente hemos participado en escuelas orientales en las que esto sucedía, y en nuestras propias escuelas ya en Occidente, por ejemplo en España, también hemos tratado de aplicar este karma yoga con muy poquito éxito. Y aun cuando hemos intentado explicar, no es fácil. Uno que se tiene algo así como que desnudar y quitar todas las ideas preconcebidas que tiene para cambiar la mentalidad y poder aceptar estas cosas con una mente abierta y con una nueva perspectiva. Que no es nada deshonorable tener que lavar unos platos, por ejemplo,
Y, y bueno, esto es así. El yoga empieza cuando uno es humilde simplemente, y el yoga empieza cuando realmente comprendes los principios filosóficos del yoga y eres capaz de llevarlos a la acción en todas las situaciones y en todas las consecuencias, con todas sus consecuencias, y manteniendo nuestra mente con una emoción ecuánime y no negativa, dando negatividad o dando positividad ante todas las cosas que nos encontramos. Esto es una cosa muy importante que nos enseña el Karma Yoga. Esto último que ha dicho, perdón, no me ha quedado claro. En manteniendo, o sea, no dando positividad o negatividad. ¿Qué tiene de malo el dar positividad? Me refiero a no dar ni como bueno ni como malo las cosas. Es decir, todas son buenas en el sentido de que no calificando. Ajá. La mente ecuánime, a la persona que tiene la mente ecuánime, todo le gusta, o todo le parece bien, o todo es aceptable. No hay una diferencia entre que solo lo que es positivo, solo, o lo que es negativo y por tanto lo rechazo. Mire, una carencia de prejuicio, ¿no? Sí. Fíjese un detalle que nos ha enseñado muchas veces nuestro maestro Swami Sankaratilakānanda, y es decir, el yogi, la persona que vive en yoga integralmente en toda su vida, es capaz, consigue desarrollar capacidades con las cuales tan pronto puede cocinar, aprender a cocinar, tan pronto puede aprender a clavar un clavo en la pared, tan pronto puede aprender a construir o a montar una estantería, tan pronto puede aprender a plantar semillas en la tierra y cuidar jardines. Es decir, el yogi tan pronto puede escribir un libro, tan pronto puede dar una conferencia. Es decir, el yogi que medita y que dedica una vida trabajando precisamente su ego a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, desarrolla capacidades, aun cuando no tenga previamente el conocimiento de cómo se realiza eso, lo puede adquirir muy fácilmente. Y a esto me refiero también con no dar calificación ni buena ni mala a las cosas. Es decir, un trabajo de carpintería puede ser un trabajo precioso para ocupar una tarde construyendo una mesa y pintando y barnizando la mesa, y luego si quieres dibujando por encima unos colores. Es decir, que esto puede ser maravilloso, y el yogi que hace esto y es capaz de aprender algo que no conocía puede tener también o desarrollar la capacidad también de un día determinado escribir un libro, aun cuando nunca antes había escrito ningún libro o había escrito casi nada. Y mucha versatilidad, ¿no? Mucha versatilidad y mucha capacidad de estar en todo, estar en diferentes planos, en diferentes aspectos de la acción, vamos a decir, en diferentes tipos de karma yoga, y ser capaz de hacerlos todos con la misma alegría, o al menos con la misma concentración y la misma capacidad. Y sobre todo probablemente será por esto último que ha comentado, ¿no? Por su capacidad de concentración, ¿no? Porque es capaz de implicar mucho su mente en lo que quiere hacer y absorbe rápidamente los datos necesarios para realizar bien la tarea, ¿no? Sí, es posible que sea así exactamente.
Yo he visto personas que nunca habían, concretamente una persona, nunca había hecho nada de obra, me refiero obra tipo albañilería, y un día determinado se puso. Esta persona había hecho carreras de farmacia relacionadas con farmacia y medicina, nada que ver, por supuesto, y en un fin de semana construyó un cuarto de baño. Con todo, con el grifo, con la ducha, con los baldosines, con el desagüe, con colocar un calentador, claro, por supuesto, para que llegara agua caliente, y yo me quedé impresionada. Y fue nada más que eso, vamos a decir, un desarrollo de una capacidad sobre algo que, sin haberlo conocido previamente, le resultó muy fácil. Volviendo sobre el tema de hoy, aunque está relacionado sin duda a lo que estamos hablando, pero ¿cuáles serían las actitudes o las virtudes, no sé cómo llamarlo, o tal vez las intenciones que habría que tener para esta acción inegoísta? Porque la clave, según estamos comentando, es que precisamente esté carente de cualquier expectativa. Hay personas que pueden hacer algo no buscando dinero, que es lo más frecuente, ¿no? Pero a lo mejor están buscando o afecto, o notoriedad, o reconocimiento, o respeto, o muchas otras cosas, ¿no? Sí, ciertamente. El ser humano, de entrada, es humano. El ser humano, por el hecho de serlo, no está exento de cometer errores y no está exento de imperfecciones. Si quisiéramos conseguir un ser humano con toda la perfección, pues ya casi sería divino y un poco menos humano. Ciertamente la persona por muy generosa que sea, podemos entender que hay algo que espera en el fondo de todo, incluso aunque fueran logros espirituales, es decir, aunque no necesitara nada material, pudiera vivir de una forma muy precaria y con toda conformidad, y no deseara nada realmente. Pero sí podría ser que deseara tener un logro espiritual. El Veda dice que incluso ese deseo del logro espiritual se debería de retirar para poder alcanzar una perfección. Incluso el deseo de la liberación, el deseo de la emancipación espiritual, que en realidad es como la palabra dice, libertad, es un logro de una libertad absoluta, también debería estar exento del hecho de conseguirlo. Se dice que uno lo consigue cuando ha llegado al punto, a través de toda una vida o vidas, y a través de una serie de acciones que le han llevado a tener un tal grado de desapego en el cual ya no desea nada y se ha liberado. El ser liberado, el sabio que ha obtenido este estado de conciencia, realmente no necesita nada del mundo, aun cuando se sirve del mundo mientras tiene un cuerpo y tiene una vida que terminar, con lo cual ahí hay como un karma, un remanente de karma que se tiene que terminar de cumplir. Pero si quisiera, podría renunciar a hacerlo y dedicarse solamente a casi nada, a meditar o a hacer lo mínimo. Los logros espirituales en el Veda se consideran que, aun cuando no los hayamos estado intentando acumular, ellos en sí mismos se van acumulando. Es como hacer un ahorro.
Tenemos una hucha y vamos metiendo moneditas a lo largo de mucho tiempo, muchos días, muchos meses y muchos años, y un día tenemos la hucha llena y tenemos ahí un ahorro, un montón de dinero con el cual podemos hacer algo. Es como ir metiendo en la hucha cuando hacemos buenas acciones o karma yoga totalmente desinteresado a este nivel espiritual en el cual nos va a dar logros espirituales que los vamos a conocer en esta vida o los vamos a conocer en siguientes vidas o en el momento que sea, pero van siendo acumulados. Y aun cuando no lo hayamos hecho por eso, para conseguir logros, bueno, pues los logros están. Si podemos dar pasos hacia atrás también en estos logros. Si la vanidad se apodera de nosotros, pues entonces ocurre como si dijéramos un nublado de la mente. Perdemos inteligencia. Si nos envanecemos y nos sentimos atraídos por todo aquello que nos dicen y por la opinión de los demás, y entonces construimos un ego, ahora podemos decir engordado, por las alabanzas de otros, pues entonces nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Esto sería un retroceso. Sin embargo, ciertamente no deberíamos tener una ambición especialmente, nada más que la ambición de la liberación. Y aun cuando nos han dicho los Vedas y nos han dicho los maestros que incluso esa ambición debemos de quitárnosla y debemos también de renunciar incluso a ella. Sí, sería la ambición del servicio, ¿no? Pero digamos que la ambición del servicio yo creo que procede del amor, ¿no? Y a lo mejor es difícil para personas que no han percibido ese amor el entender esto, ¿no? Por otro lado, vemos muchas personas que están involucradas en ONGs, que participan en actividades sociales, que hacen buenas obras, ¿no? A mí me llama mucho la atención, tal vez estoy mezclando muchos temas, pero terminaría haciéndole una pregunta relacionada con esto último que voy a decir. Me llama mucho la atención un texto recopilado por Madame Blavatsky en el Himalaya, que decía que el conocimiento de uno mismo es fruto de las buenas obras. ¿Perdón? ¿De las buenas obras. De las buenas obras, ajá. Cierto. El problema está, por lo que yo observo, ¿no? Me hago este planteamiento mental, en que hay personas que son muy bondadosas, que a lo mejor llevan una vida monjes o personas que son muy altruistas, pero a lo mejor no tienen un conocimiento elevado metafísico. Uh-huh. Y a lo mejor han sido muy buenos, han sido personas muy generosas consigo mismos, que han dado un gran servicio, pero no tienen este aspecto de cultura que tal vez incluye el hinduismo del que ustedes hablan, ¿no? Que incluye prácticamente todos los aspectos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hay personas que son muy buenas pero sin embargo no les llega este conocimiento o se pospondrá para otras vidas posteriores o no es tan necesario? Bueno, usted ha mencionado una palabra que es el amor y en este sentido el amor está desprovisto de precisamente si el amor es verdadero, está desprovisto de un aspecto que fuera puramente metafísico o filosófico. A mí se me viene al recuerdo la historia de un maestro, un antiguo maestro que se llamó Ramakrishna, y Ramakrishna era un bhakta que tenía una devoción, cuando era un joven, tenía una grandísima devoción a la Madre Kali. La Madre Kali es una de las diosas que se representan en el hinduismo y precisamente la Madre Kali se representa muy feroz,
con hachas, con instrumentos de guerra, con varios brazos, y ella tiene la cara casi desfigurada, saca la lengua. Es decir, la madre Kali se quiere comer a los enemigos, y de hecho tiene un collar hecho con las calaveras de todos sus enemigos, porque ella simboliza que destruye el ego de las personas y se hace precisamente se hace un collar, se hace una guirnalda con ellas. Cuando Ramakrishna tenía esta devoción por la madre Kali, era una época en que Ramakrishna era una persona absolutamente pues que no sabía leer ni escribir, no tenía cultura ninguna, no tenía apenas conocimientos intelectuales, pero él tenía en su corazón una devoción impresionante hacia la madre Kali y meditaba continuamente en ella, e incluso le rogaba llorando, y que le rogaba que se le manifestara, que se manifestara su imagen para que él pudiera verla. Y cuando esto no sucedía, pues le daban unas crisis y lloraba y gritaba, en fin. Esta fue... Después de mucho tiempo, Ramakrishna fue un maestro que tuvo unos discípulos muy destacados, como por ejemplo Swami Vivekananda. Y Swami Vivekananda fue precisamente uno de los exponentes de la filosofía Advaita Vedanta, que viajó a Occidente y trajo un conocimiento, trasladó a Occidente precisamente el conocimiento del yoga, de la Vedanta, y era un grandísimo erudito. Aun cuando su maestro Ramakrishna, que se inició como un total analfabeto, fue su gran maestro, y fue muy duro, sabemos que fue muy duro con él. Es decir, el yoga y la espiritualidad no están reñidos ni con la devoción en sí misma, ni tampoco están reñidos con el conocimiento erudito o tener gran profundidad filosófica en el conocimiento. Es decir, lo que importa para que la persona pueda conocer el Dharma y conocer a Dios es su propio interés, su propio trabajo personal, interno, su propia vida en yoga, todo su esfuerzo en el campo que sea, en el lugar en que sea, y todos los años que dedique al yoga, en las prácticas que sean, y logre tener una visión de lo que perfecta, de lo que es el Dharma y de lo que es la espiritualidad, y por tanto pueda lograr una emancipación espiritual. Ha habido tantos casos y tantos caminos para llegar hasta allí que nunca podremos decir que ninguno es preferible sobre otro. Y sí podemos decir que el conocimiento que se experimenta como resultado de la vida que uno ha tenido, como ha dicho antes en la cita que mencionó, el resultado de las acciones que en la vida ha tenido, solamente en lo que uno trabaja, en lo que uno se trabaja, así puede obtener resultados, obtener logros o obtener un alto, elevado posicionamiento espiritual. Solamente desde uno mismo. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, yo pondría un matiz, ¿no? Parece, o sea, muy consecuente lo que está diciendo en cuanto a que solo se pueden obtener logros respecto a lo que se ha trabajado, ¿no? Pero yo creo que hay veces que en la vida existen como regalos de la providencia y también como trampas, ¿no? Estos dos aspectos, ¿no? O trampas o trabajos que realizar en un ámbito que a lo mejor nos obliga a la vida a ocuparnos de ello, ¿no?
Así es, ciertamente, aun cuando una persona tenga una tarea, imaginemos un trabajo que todos los días es lo mismo, prácticamente una persona que tiene el mismo horario tiene que realizar una serie de tareas, casi todos los días las tareas son iguales, hay muy pocas variaciones entre unas y otras, pero fíjese que no hay ningún día igual que otro. Absolutamente ninguno. Y aun cuando sea una tarea que conocemos muy bien y que sabemos cómo se hace todo, ¿acaso no podemos cometer errores? Muchas veces. Muchas veces. Esas son las trampas del destino, ¿no? Que un buen día aparece una circunstancia que justamente nunca había aparecido nada más que ese día. Y entonces la mente de la persona, nuestra mente se distrae y se olvida de algo importantísimo. Y entonces ya ahí hay un juego con la emoción que nos puede llegar precisamente a jugar una mala pasada y hacer cometer un grave error en esa acción, que después pues puede traer consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo debería de haber actuado para hacerlo bien? Si hubiera mantenido una perfecta concentración mental, se habría dado cuenta en el mismo momento en el que la posibilidad de error estaba viniendo y no habría habido esa distracción. Tenemos un ejemplo muy común en un accidente de tráfico. Una pequeñísima distracción de unos segundos puede causar un desastre, pero fueron unos segundos y eso, una vez hecho, no se puede evitar. De hecho, después de eso, pues a veces hay que sufrir una larga temporada mientras todo se recupera, y sí se recupera, que a veces no se recuperan las cosas. Claro, pero la acción impecable es factible. Quiero decir, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la política, cómo los políticos o la gente o los líderes en general pues desarrollan una labor y siempre aparecen errores, ¿no? En nuestra vida, si echamos un vistazo hacia atrás, siempre podemos darnos cuenta de que no hemos equivocado en algo, ¿no? Es posible tener un estado de conciencia, no sé si trabajado por el yoga o por qué, que nos haga tan plenamente conscientes que controlemos todos los elementos y no caigamos en esos posibles errores que por exceso o por defecto o por inadvertencia o por exceso de celo, son muchos elementos, ¿no? Sí, esta pregunta que me plantea ahora mismo me resulta muy difícil de contestar, porque realmente no cometer nunca ningún error, yo no he visto muchos casos. Es decir, que es fácil cometer errores. Como decía antes al principio, el ser humano de por sí tiene la humanidad de errar también. Sin embargo, habría una gran diferencia, y en esto el yogi lo trabaja mucho, es que cuando comete un error lo reconoce. Trata de hacer un reconocimiento profundo y un análisis profundo de por qué ha cometido ese error, y sabiendo las causas, intentar no cometerlo otra vez la vez siguiente. Hay una idea, un concepto que se llamaría el samsara, que es esa repetición continua de errores, vamos a decir, esa vinculación que tenemos con nuestras propias tendencias, de manera que esa tendencia siempre vuelve a aparecer y nos hace cometer un error. Y aun cuando a veces lo reconocemos y sabemos que nos pasa esto por esto, a la vez siguiente ese samsara, esa rueda kármica, vuelve a venir y otra vez nos pone en la misma situación y volvemos a cometer el error. Y quisiéramos darnos caramonazos a veces
porque decimos, ¿cómo es posible? Ya me había pasado esto antes. Y aún así el yogi sigue trabajando y sigue estando consciente, intentando estar consciente de hacer su propio autoanálisis y de hacer su propia reflexión para visualizar y visionar esas posibles tendencias y hacer un cambio interno desde dentro para intentar erradicarlas. Esto se lo plantea un yogi mucho más normalmente o más comúnmente que una persona normal que no le interesa el yoga o no le interesa el control de las emociones. En otros campos en los que interesa el control de las emociones, aun cuando no sea el yoga, que podría ser otro tipo de yoga, pero llamado de otra forma, también se intenta buscar este dominio de la mente o este autocontrol emocional. Muchas teorías se han sacado sobre esto y muchos libros hay escritos, hay mucha literatura. Al fin y al cabo, lo que el ser humano intenta con todo ello es no sufrir, evitar el sufrimiento, puesto que el error trae sufrimiento, tanto a uno mismo como a toda una cadena de personas o circunstancias en las cuales ese error va ejerciendo como si fuera un impacto, y todo ello se ve tocado hasta llegar a un límite en el que ya no se toque. Esto suele ser bastante grande. Por eso, desde la visión del karma, de lo que significa la acción y la consecuencia de la acción, el yogi debe ser muy cuidadoso, intenta ser muy cuidadoso, porque sabe que genera karmas que después tiene un doble trabajo, no solamente reconocer sus errores, sino que realizar otras acciones para limpiar o para solventar el daño hecho, ya sea a sí mismo como a otros, para poder purificar ese karma. Muy bien, pues Narayani, nos quedamos ya sin tiempo, lamentablemente, porque estábamos en un punto muy interesante. Sí. Bueno, yo creo que lo ha contestado de una manera muy, muy eficaz, porque pienso que realmente es así, ¿no? Lo que importa, creo, sobre todo es tener una buena intención, ¿no? Y luego pues intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Hay algunas actividades programadas para esta semana, para la Escuela Védica? Pues sí, Antonio, tenemos actividades muy bonitas, muy interesantes. Aparte, la primera de todas es la actividad reina de nuestra escuela, que es la tarde de los viernes, que es la meditación, con la presencia de nuestro querido maestro Swami Sankara-Tilakananda, aun cuando se encuentra en India. Él se conecta con nosotros por Skype y nos concede turnos de preguntas y respuestas para resolver cualquier tipo de cuestiones que las personas nos podemos hacer, ya sea en el campo del yoga y de la meditación o en la vida cotidiana y personal de cada uno. Y después el sábado, esto es el viernes y todos los viernes, y este sábado tenemos una actividad que es un taller de pranayama. Vamos a dedicar un taller de pranayama para combatir el frío, para aprender a generar calor desde la respiración, desde una respiración intensa. Este taller es precioso, muy interesante y muy, muy bueno para este momento. Muy útil para el momento que estamos viviendo, de nuevo. Verdad, para este frío polar que estamos pasando en estos días. Y ya quería también añadir, anunciar una actividad que tenemos el lunes, y es el día 20 de febrero. Este lunes se celebra la fiesta de Mahashivaratri. Mahashivaratri es una fiesta espiritual, una festividad muy, muy intensa, en la cual se dice que todos los astros están colocados de tal modo, es la luna nueva del mes de febrero, de tal modo que nuestra mente va a tener una meditación muy profunda y muy fácil y con una energía maravillosa. Entonces se recomienda celebrar Mahashivaratri meditando
porque de este momento podemos transformar muchísimas cosas en nuestra vida y hacemos rotundos cambios con una energía renovada como si hubiera caído una bomba nuclear. Bueno, esto es un ejemplo que yo pongo, pero efectivamente la fiesta de Sivaratri es muy poderosa. Tiene una carga espiritual muy intensa. La celebramos en la academia el lunes, el día 20, a las 8:30 de la tarde, y será de la siguiente manera: son recitaciones de mantras, música, cantos, tambores, meditación, y se termina tomando alimentos dulces y chai. Chai es un té indio con especias, un té con leche dulcito, y esto nos va a sentar muy bien después de la actividad. Muy bien, pues los interesados en contactar para la meditación de los viernes pueden escribir a escuelavédica@yahoo.com. Eso ¿No es así? Sí. Y pueden visitar la web para ver todas las actividades y ver los teléfonos de contacto para las personas que quieran llamar a esta fundación a www.academiayoga.org. Correcto. Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer. Igualmente para mí. Nada, Yanis, muchas gracias a usted como siempre por su presencia en nuestro programa. Y para ustedes, bueno, siempre me despido con un pensamiento, con alguna idea, con alguna sugerencia. En este caso hoy hemos hablado de Karma Yoga, de yoga de la acción, del elemento imprescindible para disminuir eso que tantos problemas da en el mundo y tantos problemas nos da a nivel interno, que es el ego, ¿no? A lo mejor el iniciarse en ese camino, en el de la acción inegoísta, en el de buscar la generosidad hacia los demás y hacia todo lo que le rodea, todo lo que existe con lo que pueda establecer contacto, es un buen camino para hacer que su corazón florezca y su fortaleza interior se desarrolle, pero sin buscar un objetivo personal ni de desarrollo interno, sino simplemente por la satisfacción de hacer algo bueno. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figa.